¿Cuánto tú realmente crees que hemos avanzado? Los niveles de pobreza, yo soy de Cristo Rey. Yo voy a mi barrio cuando voy a Dominicana. La gente que yo dejé en Cristo Rey, pobre en situación de pobreza extrema, siguen estando en la misma posición, en el mismo lugar, con las mismas condiciones. Esa oligarquía nuestra y esos nuevos ricos nuestros es acumular a cualquier costa. Y cuando el país se complique, irse a vivir a Miami. Samuel, podcast número 2. Yo pensé que no íbamos a llegar ni al primero. Y ya llegamos 2. No, tú sabes que la fe mueve montañas, dice una filosofía, ¿verdad? Y entonces aquí estamos con la segunda entrega intentando hacer que la gente se interese por los temas que verán a través de este Voz Populis, aquellos temas que están en boca de la gente, pero que tú y yo, Eliezer, le queremos dar un enfoque distinto a lo que la gente común comenta allá afuera. Y como dicen en Farándula, gracias a mis fanáticos por haberme sintonizado y a los haters también gracias por haber hablado de mí, como dicen en Farándula. Bueno, porque ya, lo de los haters es real. Sí, eso es lo que dicen en Farándula. Esta semana, mi querido amigo Samuel, vi una de las noticias que es como cuando, como dice un muchacho que tiene uno de los TikTok más famosos, que uno se ríe, pero es verdad. Oh, correcto. Sí. Sí, más de 1,300. No, pero perdón. Antes de que lleguemos ahí, a propósito de ese comentario, esa frase de uno se ríe, pero es verdad, la dijo uno de los filósofos rusos más importantes que tenemos en República Dominicana. Filósofos rusos de República Dominicana. El sujeto oro 24. Bueno, pero no quiere darle su payola, pero está bien. Como yo digo, el filósofo chino Sergio Valga, Claro, un tipo claro. que tiene mucha sabiduría popular. Esa noticia, Samuel, de 1,300 negocios ilegales de marihuana y 2 legales, el que está en la 125 ahí en Harlem y el que está en Brooklyn. No, hay un tercero. Uno que abrieron esta semana por Delancey, allá abajo. Ok, ya Lo ahí. acaban de inaugurar. Ok, entonces 1,300 negocios de marihuana ilegal significa de que no hay enforzamiento a las reglas, que no hay una idea, un liderazgo de dónde lo querían llevar. ¿Y para ti qué significa? La relación matemática de 1,300 a 3 no te da de ninguna manera, pero ¿qué significa eso para ti ya en términos Mira, bueno. de la ley como tal? Déjame hacer un paralelismo con algunas cosas que pasan en la media isla nuestra, en República Dominicana. Como media, un chismán. Un Dale tres cuartos de isla. Sí. Cuando el doctor Marino Vinicio Castillo fue presidente de El Consejo Nacional de Drogas, denunció que en el país habían promedio 50,000 puntos de drogas. ¿Qué año fue eso? No recuerdo, eso fue en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Pero te quiero decir que el presidente de la agencia que se encarga de perseguir la droga y sus puntos denunciaba la existencia de 50,000 puntos. Uh-huh. Y yo me pregunto, primero, ¿cómo ese organismo estableció esa cantidad? Y segundo, de establecer la cantidad es porque se supone o se presume mínimamente dónde están ubicados los puntos. Entonces, ¿cómo un organismo que debe encargar de perseguir los puntos solo los denuncia? Como que es un mal, ¿verdad? Pero los denuncia. ¿Por qué el paralelismo? Antes de la legalización del cannabis en el estado de Nueva York, las autoridades tenían idea de cuántos puntos ilegales había, porque eran ilegales antes del proceso. Sí, lo que yo creo que quieren decir que nunca lo cambiaron. Pero no solamente eso. ¿Cómo pueden ellos pretender que un proceso, hemos criminalizado la marihuana durante tal vez 75 años, Sí. por decir algo así? Hemos visto la marihuana como algo nocivo para la sociedad, hemos hecho unas campañas intensivas explicando por qué no debe usarse la marihuana, etcétera. Eso permitió que en términos ilegales el negocio creciera sustancialmente
y que los puntos específicamente de marihuana se convirtieran en una especie de plaga en toda la ciudad de Nueva York. Y de pronto, un grupo de genios de Albany se le ocurre elaborar una ley que legaliza el consumo de la marihuana recreativa. Mientras era el uso de la marihuana medicinal, yo lo podía entender. Cuando llegamos a legalizar el uso de la marihuana recreativa, tuve dificultades con el concepto. ¿Por qué? Porque no es posible que de pronto la marihuana que criminalizamos por años y que decíamos, según los estudios, que tenía efectos en la memoria, tenía efectos serios para el asunto de la concentración de la persona, etcétera. De pronto olvidáramos que tenía todos esos efectos y legalizáramos algo que habíamos dicho por años, por generaciones, que era dañino. Eso por una parte. Por otra parte, las autoridades de Albany legalizan el consumo de la recreativa y yo no sé si ellos pretendían, no tomaron en cuenta a la gente que impulsó esa ley, que los puntos ilegales estaban ahí y que por el hecho de que lo legalizaran, esos puntos no iban a desaparecer. Al contrario, ¿qué fue lo que hicieron esos puntos? Esos 1.300 que tú señalas y que trae una noticia local. Lo que hicieron fue sencillamente, en vez de venderlo en la esquina a escondidas, escondiendo la hierba debajo de los vehículos o en cualquier punto no visible de su territorio, poner una mesa y venderla en una mesa. Eso fue todo lo que pasó. Un menú. Cambiaron de lugar, en vez de tenerlo escondido en alguna parte del territorio, de la esquina, a poner una mesa y a venderle en una mesa. Se acabó y de pronto las autoridades que tienen que manejar el asunto de la droga, de la marihuana legal, se dan cuenta que, ay, pero aparecieron 1.300 puntos. No aparecieron, estaban ahí. Déjame comenzar, como dice un destacado artista y también que tiene un podcast. De atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿verdad? El jueves antes, porque ya la ley del cannabis ya tiene 4, 5, 6, 7, 8 meses, casi un año, ¿verdad? Correcto. Discutiéndose precisamente. Con la salida del gobernador Cuomo, quedó un vacío en la ley como tal y en los actores de la ley, principalmente implementación y seguridad. Entonces, cuando se va esa administración y llega la nueva, en ese discurso no se llenaron algunos puntos que no estaban todavía claros. Porque además la salida del gobernador Cuomo fue introspectiva. Exactamente. No fue algo previsto. Exactamente. Que no permitió hacer un puente entre una administración y otra. Exacto. Entonces, en ese transcurso de la discusión de la implementación y la parte de seguridad pública de la ley, un jueves, hace 2 meses, sale una noticia muy interesante. En esa noticia, en ese artículo noticioso, sale que habían la posibilidad de una pérdida de 750 millones de dólares que estaban en un almacén, porque ya estaba sembrado, simplemente estaban esperando que se le diera luz verde a los que la parte burocrática avanzara. Exacto, y ya había una pérdida de 750 millones en cannabis que estaban en un storage, ¿verdad? Listo para consumir. Listo para consumir y venta. Pero dentro del artículo sale entonces la descripción de quiénes eran las personas que tenían esa marihuana o cannabis, como quiera que le digan, listo ya para la venta, almacenado, ¿verdad? El 80% de la tierra donde se siembra cannabis en el estado de Nueva York tiene un solo dueño. ¿Qué porcentaje? El 80 Uepa. en esas tierras. Una especie de monopolio. Entonces. Exactamente, de la familia Rockefeller. Ellos son los dueños de la tierra. Que a propósito de eso que tú dices, y perdóname que te interrumpa, Ezequiel, es precisamente las leyes Rockefeller, las leyes más duras que tienen que ver En contra de. Entonces, en el momento que sale el artículo, jueves, ya el lunes, o martes de la próxima semana, para no creerse uno de que uno se la sabe o que hay teorías conspiracionales, ¿verdad? Correcto. O conspirativas. Pero sí hay una coincidencia en el tiempo, del tiempo que duró la ley en ser aprobada y el tiempo que salió el artículo quejándose de que se van a perder esta cantidad de dinero. Entonces, moviéndonos ahí a lo que tú dices
de los puntos ilegales de drogas, que ya no son ilegales porque están ahí. La condición de ilegalidad se le asigna o se le señala porque no pagan impuestos. Si ellos no fueran una amenaza a la colección de esos impuestos, que por cierto es súper complejo lo que se va a hacer con el dinero que recolectan estas tiendas, estos dispensarios. Me imagino que tú sabes de que el gobierno federal como tal no ha aprobado Claro que eso. no. Sigue siendo ilegal para el gobierno federal. Entonces ese dinero, eso que sale de las ventas del Estado, no pueden ir a la banca y a la banca como tal. O sea, tú no puedes, el Estado no tiene la manera fiscal de hacer esos depósitos porque se vendría siendo lavado de dinero. Por una razón. Porque los bancos, aunque tienen una licencia estatal del Banking Department de su estado, tienen una licencia federal que es que protege los depósitos de los clientes. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Perdón que te interrumpa tanto. No, está bien, tranquilo. Esto es una conversación, esto no es un discurso, esto no es un monólogo de ninguna vagina ni nada de eso, esto es una conversación. Lamentablemente. ¿Qué sucede con ese dinero cuando entra a la banca? Entonces ahí es que viene la complejidad y lo que sea de la ley, en que esos fondos hay que distribuirlos antes de que lleguen a la banca. Las organizaciones sin fines de lucro, educación se lleva, o sea, el pastel lo dividen a nivel estatal y a nivel de ciudad, precisamente por eso, porque entonces cuando entra ahí va a ser lavado, ¿verdad? Entonces, Por la condición de ilegal de la marihuana a nivel federal. Exactamente, por esa condición. Entonces, además de eso, no hay una agencia, o hay una agencia fiscal, ¿verdad? Pero no hay una agencia que va a salir allá afuera a quitarle la marihuana a estas tiendas que son ilegales. Eso no existe. Entonces, súmale a eso. No se previó ni en la ley ni en el procedimiento. Entonces, súmale a eso que tú tienes una policía que le quitaron la fuerza y los fondos, defund the police, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, correcto. $1,000 millones. O sea, tú tienes la suma de las partes, realmente no da como para que, a menos que vengan otros cambios encima de ese cambio, de que la ley de la marihuana tenga el efecto que ellos entendían que podía tener. A mí me súper sorprendió lo del dinero. O sea, tú tienes un gobierno federal que no la aprueba y tú tienes un gobierno estatal que la aprueba. Entonces, cuando tú te ganas el dinero, tú no sabes qué hacer con él. Eso me llamó mucho la atención de una democracia que tiene unos balances Esas ahí. cojeras raras. Sí, yo creo que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en la parte educativa de la ley. Claro. Si tú te fijas ahí afuera con lo de la seguridad pública, Samuel, y la gran cantidad de crímenes cometidos por personas reincidentes. El que está cometiendo crimen ahí afuera, en su gran mayoría, es reincidente de la ley, Claro. en vez de ser personas que ni siquiera son su primer crimen. ¿Cómo tú esperas que una policía, que el mismo policía te coge preso 4 veces, quiera cogerte preso nueva vez? Que ¿Qué pasa ahí? yo no entiendo. O sea, ¿cuál es la intención de quitarle tanta fuerza a la agencia que enforza la ley? Aunque el discurso era de equidad social, sí es verdad, hay 2 millones de personas presas, donde guardando penas muchas veces abusivas. Hay una correlación socioeconómica con la cantidad de personas que están presas. O sea, eso no se puede, no se puede. Y es bueno ver esos detalles que tú estás estableciendo. Es bueno ver esos detalles de por qué, cuál fue la motivación inicial para retirar los $1,000 millones a la policía. Porque hay cosas de la policía que tenemos que revisar. Pero antes de eso, permíteme, con relación al tema de la marihuana, señalar a la gente nuestra que son residentes legales o no tienen documentos, residentes legales o personas que no tienen documentos, que no pueden bregar con marihuana porque eso le afecta a caso migratorio en caso de que le toque hacer un ajuste o le toque someter documentos. Por lo que hablamos anteriormente, la marihuana a nivel federal sigue siendo ilegal. Por lo tanto, la gente nuestra que no es residente legal y aspira a ser ciudadano, o no tiene residencia y aspira a tener su residencia,
no debe vincularse con la marihuana legal porque la marihuana para asuntos federales sigue siendo ilegal. Eso es O importante. sea, desmenuza un poquito eso, porque las peticiones de migración las rige el gobierno federal. Correctamente. Pero entonces la marihuana como tal, el uso recreacional, es estatal. Correcto. ¿Cómo eso? Bueno, como ahora hay la moda, estamos abriendo lo que tú llamas dispensario, así lo llama la ley, dispensario a nivel estatal. Mucha gente nuestra, tal vez por no manejar la información, me refiero a la gente nuestra que son o residentes legales o no tienen documentos en Estados Unidos, podrían verse envueltos en tiendas de marihuana legal, podrían verse envueltos en algún nivel de este negocio en términos legales a nivel estatal, pero que si les tocase o hacer la petición de ciudadanía o hacer un ajuste de estatus para residencia permanente, si tienen vínculos con la marihuana, legal o no, para el gobierno federal es exactamente lo mismo y no van a calificar. O sea, que tomen ese detalle en cuenta porque eso puede ser un dolor de cabeza a la hora de hacer ajuste de estatus o a la hora de someter su ciudadanía. Vínculos, tú dices, son problemas de legales. Claro, O sea, porque al momento de tú llenar un procedimiento u otro, o la residencia legal o la ciudadanía, tú vas a tener que decir tus trabajos, por ejemplo. okay. Y a la hora que tú digas, yo trabajo en una tienda que vende marihuana legal, es marihuana legal en el Estado, pero sigue siendo ilegal para el gobierno federal. Por lo tanto, tú no vas a calificar para un procedimiento de ese tipo. Aún con el apresamiento y las condenas, no de la manera en la que la justicia estatal y hasta de la ciudad maneja los casos, tú sigues y reafirmas de que cuando en medio de una petición y eso te salga, eso puede... Pero claro, y si la causa es la marihuana, bueno, en el caso de Nueva York, tanto estatal como a nivel de la ciudad, sabemos que la gente ya no le van a hacer caso por marihuana porque ya no es ilegal. Pero me refiero sobre todo al que pretenda de alguna manera vincularse con una tienda de manera formal, que en el estado es legal. Y tú ahí dices en tu planilla de documentos de ciudad, de inmigración, oye, yo trabajo en la tienda Sánchez Bueno Cannabis Corp. Oh, qué bien. ¿Y qué tú hacías ahí? Oh, yo soy el dependiente, por poner un ejemplo. O yo soy socio. Oh, qué bien. El próximo paso es una orden de deportación, porque la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. Por lo tanto, para asuntos migratorios, afectará a la gente nuestra que se vincule con eso. Era como señalar eso para que la gente no entienda que, por lo que señalábamos anteriormente, sigue siendo ilegal a nivel federal. Porque aún así, y no, obviamente tú eres contable, yo no. En los W2, ahí no está la descripción del trabajo de la persona. Simplemente el salario, el nombre de la compañía. el nombre de la compañía. Pero tú sabes que por un asunto de moda, por ejemplo, yo vi a alguien, a propósito, disculpa que te distrayera el tema anterior, pero vi a alguien que la tercera tienda de cannabis que se abrió en Manhattan, en la zona en pleno downtown de Lansing, por esa zona por ahí abajo, decir en televisión nacional que bueno, él tenía creo que 5 casos de arresto por cannabis y él era el presidente de la nueva corporación. Entonces, lo que era hace año y medio una vergüenza era tener un caso por venta de drogas, en este caso, consumo o venta. Ahora se dice como, bueno, es que yo peleé en la guerra de Vietnam, yo soy un héroe nacional. O yo peleé en la guerra del 65. Ahora se dice con mucho orgullo. Entonces, una de las formas de manifestar el orgullo es poner en la compañía el nombre del producto que tú distribuyes. En este caso, cannabis. Sí, entonces el W2 no dice que tú haces, pero si el dueño de la corporación está muy orgulloso de su emprendimiento, le va a poner tal cosa Cannabis Corp. Y desde que vean en el W2 Cannabis Corp te van a preguntar. Entonces tú prefieres que usen acrónimos para que no se sepa para o dos, a la hora de describir el trabajo en una de las planillas que el solicitante llene, complete, y ponga, no, yo soy socio de una compañía de cannabis, que eso le va a dar problemas. Es para que sean prudentes, consulten con sus expertos de inmigración, con sus abogados, antes de someter procesos, si usted ha tenido algún vínculo, por pequeño que sea, con algún tipo de marihuana legal o no. Evítese problemas. Sí, es mejor así, porque hay una discrepancia a veces
en las leyes estatales, las leyes federales y las agencias que Claro. intersectan, que Claro. no son de conocimiento público y tú cuando vienes tú te metes, tú das cuenta, pero ven acá, perdón, ¿y en qué que yo te he metido? Claro. Yo creo que una de las maneras más, por ejemplo, en mi caso, en lo de la seguridad pública, que es un tema que me apasiona, porque Y que nos debe preocupar a todos. veo la manera en la que, dependiendo del código postal donde tú vivas, es que tú tienes X cantidad de seguridad pública o no, llámese mayor o menor, o como sea que tú lo llames. Y la manera en la que las fuerzas de esas agencias actúan con las poblaciones de esos lugares y cómo interactúan, cómo se aplican, hasta el tiempo en que ellos responden a las llamadas de emergencia. Depende del código postal donde tú vives. La manera en la que se prevé los programas de prevención de las agencias de orden. Cómo, por ejemplo, en este caso aquí, en esta comunidad del Alto Manhattan, New York City. en New York City, cómo la cantidad de policías varía de acuerdo, de oficiales en uniforme, varía de acuerdo a donde tú territorio. vivas. Claro. La cantidad de crímenes cometidos, por ejemplo, en el código postal 140, es un 90% de gente que no vive en ese código postal. Pero la fama de alto índice de criminalidad se queda en el sitio. No se va con el que vino a cometer el crimen ahí. Entonces, ¿por qué todo ladrón roba donde cree que puede robar y que no lo cojan? Claro. Yo no soy ladrón, pero me imagino que el que es ladrón piensa en la alta posibilidad de escaparse y de que no lo cojan. Salirse con la suya, claro. Eso o el criminal, por no decir ladrón, el criminal como tal. Entonces, en los lugares donde hay tanta criminalidad, siempre hay una correlación con que las personas que cometen los crímenes ahí no son residentes de ese mismo lugar. Por lo tanto, ¿por qué se convierte en un acto atractivo? Y me fascina hablar de ese tema contigo, porque tú eres un caso y efecto. Tú no eres una persona que simplemente mira el efecto y obvia las causas. ¿Por qué en los lugares donde hay baja seguridad pública hay tanta criminalidad? Bueno, primero es qué provoca la criminalidad. Eso es importante tocarlo. Tú y yo sabemos que desde los años mitad de los 90 en adelante, que empezaron los recortes presupuestarios a los programas sociales, a los programas de asistencia, que empezó a empobrecer la gente nuestra mucho más en esos zip codes que tú dices, en esos territorios donde se concentra el mayor nivel de pobreza de la ciudad en este caso. Vimos que fueron reduciendo de manera sustancial la inversión social. Hubo un momento incluso en el que prácticamente se eliminaron los programas después de la escuela, los programas after school, Sí, prácticamente así se es. eliminaron. Así. Instituciones, por ejemplo, de la comunidad, digamos, por ejemplo, Alianza Dominicana, que hacía un trabajo esencial en los 90, el 2000, en el corazón de la comunidad dominicana en Nueva York, tuvo prácticamente que desaparecer porque el presupuesto se extinguió. Y la labor que hacía esa institución con los jóvenes, bueno, de esa época, jóvenes que pasaron por la Alianza son pocos los que están metidos en problemas hoy en día. Son profesionales la mayoría, de muy buen rendimiento y además con muy buen comportamiento. Lo que indica que el efecto de ese trabajo que hicieron las personas de Alianza en su momento fue sin duda alguna un efecto multiplicador a favor de la comunidad. Bueno, esos programas desaparecieron. ¿Por qué Tomás se pone nervioso cuando hablan de crimen? Delante del ahorcado no se puede inventar una soga, dicen, ¿verdad? Nos referimos a Tomás Espinal. Sí, claro. Mira, todo eso que pasó, todo ese proceso de descuido, producto de que se creyó erróneamente que con aquella política de las ventanas rotas aplicadas por Giuliani, y aquella mano dura contra la delincuencia, etcétera, la presunción errónea de que ya se había superado eso y que a partir de entonces la inversión social debía ser mínima y que ese dinero debía ser invertido en asuntos de seguridad pública,
todo ese descuido lo estamos pagando hoy. ¿Y por qué lo estamos pagando hoy? Porque el niño que en ese momento tenía 2, 3 años, fíjate que los delincuentes promedio andan entre los 20 y los 25 años. Por lo tanto, fueron muchachos que se descuidaron en ese momento precisamente. Fue a eso que se le quitó el presupuesto. Fue a esos que se le quitó el presupuesto. Y se le quitó la posibilidad de que fueran a alianza y fueran a programas de after school en cualquier lugar de la zona, del territorio nuestro. Esos errores lo estamos pagando caro. ¿Por qué? Nosotros los migrantes me refiero, y de alguna parte la comunidad afroamericana nuestra, venimos con historias familiares muy complejas. Por ejemplo, yo traje mis hijos, pero su mamá se quedó en República Dominicana. Mis hijos se crían conmigo, ¿verdad? Ellos vienen de la escuela, se van a la casa, se quedan en la casa. Si salen o entran a la casa, yo no tengo control de lo que hacen porque yo estoy trabajando. Esa disfuncionalidad familiar y esa posibilidad de no poder darle seguimiento a los hijos después de la escuela, durante el fin de semana, de no poder estar acompañándolos en detalles pequeños que van desde ayudar a hacer la tarea hasta, qué sé yo, señalarle el programa de televisión que más le conviene o que menos le perjudica. Toda esa falta de acompañamiento de parte nuestra, porque tenemos familias monoparentales o con la madre, el 95% de los casos, o con los padres. Y en el caso de las familias funcionales con padre y madre, los dos trabajando para poder sostener el gasto familiar, eso ha tenido un impacto muy fuerte en nuestras familias. Y digo lo mismo de la comunidad afroamericana, porque padecemos los mismos problemas en los mismos territorios y con las mismas autoridades. Pero en inglés. Pero en inglés. Entonces, todo eso que descuidamos y que no hicimos a partir de 2000, 23 años después, estamos pagando esa desmovilización y ese abuso de las autoridades estatales y de la ciudad con estos muchachos. Yo vi una data que me movió, y es como casi un 70% de los crímenes cometidos entre las 3 de la tarde y 7 de la noche son por jóvenes de menos de 17 años. Lo que tú dices, ¿qué es lo que pasa entre las 3 y las 7? Es el horario cuando el muchacho sale de la escuela y el papá llega a la casa. ¿Y por qué? Remóntate a tu juventud, ¿verdad? Para hacer el paralelismo siempre con República Dominicana. Con nuestra experiencia. Exacto. Cuando tú salías de la escuela a las 12, ¿verdad? Si tenías televisión, veías el show al mediodía, si no iban del vecino o algo tú hacías. Claro. Que ya de 12 a 2 tú todavía, como esas eran las 2 horas cuando tu papá y tu mamá estaban en la casa, antes de irse a trabajar otra vez a las 2. A las 2 de la tarde, la mayoría de nosotros nos íbamos para el club. Alguna recreatividad comunitaria, colectiva, que era un club, que era un grupito de baile folclórico, un grupito de poesía coreana, algo colectivo. Era el club de baloncesto, la cancha, a la zafra, si era pelota o donde sea, siempre había esos programas. Ese era el salvaguarde, ¿verdad? Entre esas 3 horas o 4 horas que llegara tu papá o mamá, lo que sea, a las 6 de la tarde. Muchos de nosotros le dieron seriedad a lo que hicimos y siguieron alcanzando cosas, pero fue el club, esa esponja, ¿verdad? Y ese lugar de protección social, porque eso te recogía de la calle, eso te recogía de la esquina, porque en la época nuestra también habían delincuenticos fuñendo la paciencia. Claro. Era minoría, pero el hecho de que hubiese un espacio social, colectivo, en donde uno podía ir a recrearse, te recogía de la esquina. Nosotros que vivimos los 80, 90, cuando los clubes estaban en su mayor, en su auge, ¿no? Ya quizás la época tuya estaban los clubes ya como un ente más político,
porque de ahí nacieron muchas de las personas que Correcto. terminaron sacrificando su vida, por la razón que sea. Ujú. Quienes cuando fueron entonces a la UAS eran los que Dirigían el lo que proceso. dirigían las asociaciones, Los pero grupos estudiantiles, correcto. toda esa gente salieron de los clubes. Eso es verdad. Y entonces ya la parte deportiva, pues la mayoría de las personas o quienes representaron nuestro país donde quiera, vienen de los clubes. Tenemos Pujoles de los Trinitarios, Ortiz de los Trinitarios, y así, o sea, no de los Trinitarios, no del Club Sí, 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 Trinitario, Club Trinitario, para no correcto. confundirlo. O sea, esa era el eje, lo que tú dices, lo que acogía, esa energía de joven, y la podía transformar en otra cosa. Con la salvedad, bueno, de que estábamos en vecindarios en donde todos éramos familia, en donde tú conocías al vecino y si el vecino veía que tú no tenías comida, te daba comida. Si el vecino veía que tú cometías un error, te daba una pela. Y hay de ti que le dijera a tu papá o a tu mamá que el vecino te pegó porque tú hiciste algo. Hay de ti porque te daban una segunda pela por haber delatado al vecino. Estábamos en un vecindario en donde, recuerda que los patios casi nunca tenían... Eso no habían divisiones en los patios. Era de un patio a otro. Solo, sí. El problema aquí es que yo llego de un país a otro que yo no conozco el idioma, con vecinos que yo no conozco, que yo no sé si cuando yo le hable en mi idioma natal, el que esté enfrente mío o al lado me va a entender. Eso me inhibe. Mi hijo, por todos los prejuicios que hay en Estados Unidos, porque los hay, recién llegado o con unos años aquí, tiene el temor de interactuar con el vecinito de al lado porque no sabe la reacción que va a tener y eso nos va convirtiendo en islas. Sí. Entonces el nivel de comunicación se rompe y el nivel de convivencia en el edificio, en el vecindario, se rompe. Y lo único que puede ayudar a que eso mejore es las asociaciones de tenants que se han ido reduciendo sustancialmente en la ciudad y dos, los espacios comunes, las asociaciones de padres de la escuela y los espacios comunes, programas after school, donde los padres del vecindario puedan tener un punto en común que le permita entender que no comen, por yo ser extranjero, no me como al hijo suyo, que usted por ser local no se come al mío, que usted y yo ganamos prácticamente lo mismo, que usted y yo vivimos, tenemos el mismo nivel de vida y que por lo tanto podemos tener un nivel de convivencia razonable. Solo nos salva a nosotros como sociedad retomar la asociación de inquilinos. ¿Por qué? Porque la asociación de inquilinos va a recoger todo lo que le preocupa a esos inquilinos de ese edificio. La asociación de padres de la escuela, porque va a permitir que los padres conozcan los planes de la escuela, los planes de estudios, ¿qué se propone el principal o la principal de la escuela? Que surja un liderazgo de los padres y de las madres que asuman la conducción de esa asociación, pero el asunto de los programas after school, después de la escuela, permite que los padres se encuentren ahí nuevamente, ya como padres, y que valoren qué aprenden sus hijos después de la escuela, quién le ayuda con las tareas académicas, quién le ayuda para que aprenda un segundo idioma, en caso de que se decida así, quién le ayuda para que aprenda, por ejemplo, nosotros, que somos muy orgullosos de nuestro origen cultural, aprenda las cosas culturales con las que traemos desde el país nuestro. Es la importancia de la estructuración social, de la organización social, para ver si conviviendo nosotros retomamos medianamente aquella práctica que teníamos en los barrios nuestros de que ¿quién es mi hermano? Mi vecino más cercano. Yo, siendo de barrio, obvio, hay un tema que siempre fue muy interno, ¿verdad? De que nosotros decíamos que el barrio cambió con la inmigración o migración. Correcto. Ahí fue que el barrio cambió. Porque con la política de la varilla y el cemento en los pueblos, ese desplazamiento de los pueblos del interior, cuando traen la masa, no quiero decir campesina, pero de los pueblos, de los campos, claro, la ciudad de Santo Domingo, quizás todavía no lo tiene, no tiene un recurso de integración para migraciones. Y en esos años de los 80 fueron en masa. Empezó desde el 60. Empezó en el 61 a raíz de la muerte de Trujillo. Obviamente, a raíz de la muerte de Trujillo,
yo no sé si tú sabes este dato, y perdóname, déjame aportártelo. Yo no sé si tú sabes que donde está el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Ajá. era que estaba el aeropuerto. Lo que antes era el de Herrera. No, lo que era hoy las Américas estaba donde está el Olímpico hoy. Se llamaba Aeropuerto Andrews. Ok. Y ese aeropuerto se movió para las Américas, el que conocemos hoy a raíz del gobierno de Don Juan Bosch en el 63. Ujú. Por lo tanto, con esto te quiero decir, para apoyar lo que tú dices, que la capital llegaba hasta ahí. Porque los aeropuertos están instalados en las afueras de las Exacto. ciudades. La capital llegaba hasta lo que hoy es el Olímpico. Claro, estaba Villa Juana, estaba Villa Consuelo, estaba Villa Francisca, pero eran barrios muy pequeños y además barrios como muy pobres, porque eran los barrios marginales de la capital, partiendo de que el centro de la ciudad era la zona intramuros, la zona colonial, Gascue, la zona colonial, eso y Ciudad San Carlos. Nueva, Eso, Naco. no, Naco no, Naco fue después, a partir de los años de Balaguer, que se llama Naco porque la compañía que lo construyó era Nacional Constructora Por eso se llama y las siglas eran Naco y le pusieron el nombre de la constructora al barrio. Pero lo de Naco vino ya con el gobierno de Balaguer, eso fue posterior. Pero es para darte una idea de para apoyar lo que tú dices, la capital era solamente hasta ahí. No existía Kennedy ni 27 de febrero, eso no existía, eso era monte. Y como tú señalas, al venir a estimularse la construcción en la capital, abriendo carreteras, creando multifamiliares, construcción en sentido general, y abandonando el proyecto agrícola. El gobierno abandonó el proyecto agrícola. La gente del campo no ve posibilidad de sobrevivir allá. ¿Y qué hace? Se mueve donde está el trabajo. Exacto. ¿Y dónde está el trabajo? Exacto, en la capital. Al movilizar el aeropuerto Andrews a lo que hoy es el aeropuerto de las Américas, todo ese territorio quedó vacío y de pronto la gente descubrió que detrás del ex aeropuerto había posibilidad de vivir y que eso la gente empezó a ocupar territorio en algo que era monte. Solamente había en esa zona una zona que se llama transportación, que está en el Sánchez La Fe, que es donde las tropas norteamericanas del 65 se abastecían de combustible, de armas, etcétera, porque estaba en el monte. Mi abuelo, que son de la Francisco Villespesa, ahí en Villa Juana, de ahí son mi familia, ahí con el mismo patio con Mateo y Ventura y esa gente, de ahí que son. El desplazamiento de mi familia a la zona oriental vino como producto del crecimiento de la ciudad. Y entonces ya la gente que vivían en las casitas ya por ahí, lo mandaron, le dieron esas mejoras ahí en la ciudad, en lo que hoy el Santo Domingo Este. Que era sumamente lejos en esa época. Ir a Santo Domingo Este era una travesía por lo lejos. Era en Yola que se iban. Había Era más fácil cruzar ahí de Villa Juana, cruzar abajo lo que es hoy en día Capotillo, por ahí abajo. Correcto. Y entonces cruzar por el San Lorenzo de los Minas, por donde están los bomberos, y cruzar por ahí, cruzar la Venezuela. Ese era el modo de transportación más conveniente. O sea, pagaban que un chele, 2 cheles, qué sé yo, una mota, no sé, algo así. Que el otro día lo encontré a tomar como 4 motas en vez de andar con dinero. Esa era, pero volviendo a lo del desplazamiento, el barrio de nosotros, ya niños, uno se dio cuenta que vinieron, me acuerdo, los colmados comenzaron a llenarse de gente de Baní, de repente. Toda la gente de los dueños de colmados eran banilejos. Y entonces comenzaron ya en los motores, mucha gente del sur, vinieron ya en esos años, principios del 82, 3, por ahí. Y ya la dinámica esa, como tú mencionas, de barrio, pues comenzó a cambiar. Y ya el vecino de al lado, como aquí, ya no se conocía y comenzó ya esa composición social a tener otra dinámica. No quiero decir con eso que la delincuencia viene a partir de ahí, pero sí, ya los barrios no eran los vecindarios, porque ahora se convirtieron en barrios después. Vamos cogiendo ese modelo, trayéndolo aquí, donde tú dices que en esta nueva era, tú no conoces al que vive al lado de tu casa, al de la ventana del apartamento. Entonces, como esto es una sociedad
que es individualista en ese sentido, todo el mundo valora mucho su privacidad. Ahí es que viene lo de las áreas comunes. Yo usaría la palabra, yo sustituiría la palabra valora por prioriza. Prioriza. Okay. ¿Por qué? Porque la valoración de la individualidad en el fondo es dañino. Porque cuando uno entiende que uno es el principio y el fin en sí mismo, uno se hace daño. Eso no es Descartes. Claro. Yo soy Dios. O Dios soy yo, algo así. ¿Entiende? Entonces es evitar que nos creamos que primero yo, después yo y luego yo. Entonces, priorizar la individualidad es dañino. Solamente quería acotar eso. Pero las áreas comunes o los espacios públicos, que es el cliché de hoy en día, los espacios públicos donde las comunidades, los hijos de esos inmigrantes se juntaban, fue lo que constituyó en ese desarrollo económico de esta comunidad y social. Hubo un momento aquí que ahora se está replicando, que había más orquestas de merengue que en República Dominicana. Sí, claro que sí. Y toditos estudiaron música aquí, por decir tu número, Franklin River, de New York. O sea, el prodigio estudió aquí, Amalfi, o sea, hubo muchos de los músicos de Gran Manzana, etcétera. O sea, que aquí había esa visión de crecimiento y la inversión, obviamente política, en esos espacios públicos, en esos programas, hicieron que nosotros en 30 años avanzáramos tanto. Pero ciertamente, como tú dices, esa visión parece como que a nivel de ciudad cambió hace 20 años ya y estamos como en otra dinámica, donde volvimos otra vez al individualismo, donde si tú miras en las escuelas, en cualquier escuela, yo siempre voy a la de la 182. Yo también voy mucho a esa escuela. Por razones comerciales. Mi nieto estudió ahí. ¿Oh, sí? Esa es la única escuela donde afuera del graffiti que está Catarey. Correcto. Está Mili, está bien, creo que Alianza todavía le queda un programa ahí, creo. Pero tú miras, ¿cuántos muchachos? Es como si fuera la escuela entera se vacía a la hora de cuando termina la clase. 25, 30 años atrás, tú no te dabas cuenta que a las 2:30 la escuela se vaciaba porque todo el mundo se quedaba ahí en los programas. Claro. Obviamente es un programa, una discusión. Una discusión un poquitito más intensa, profunda, sí. Más profunda, pero sí requiere la atención a la asociación que tiene, o la relación, mejor dicho, entre la seguridad pública y esos programas. Una conversación que tuve con José La Luz. Yo le preguntaba del programa de seguridad perimetral que tú promueves y que tú sigues impulsando, y creo que va a comenzar un piloto pronto. ¿Cómo tú identificas ese joven antes de cometer su primer crimen? Y me dijo algo súper interesante y creo que es relevante esta conversación. Él me dijo, lo primero que yo voy a hacer es ir a las escuelas y que me den la asistencia de los muchachos a ver quiénes son los que tienen mayor grado de faltas y de ausencia, para yo enfocarme en esos muchachos. Primero, porque por algo ellos no están viniendo. Obviamente hay un número de ellos que no va a haber forma de rescatarlos, pero ese es como el génesis de 10, 15 o 20, no sé cuál % de la criminalidad. Son las ausencias escolares. Porque en alguna parte está ese muchacho. Si no está en la escuela, en alguna parte está. Muy difícil está en su casa. O en un taller de mecánica, o en una sastrería. Esa es la verdad. ¿Cuántos muchachos? O sea, ¿cuál es la edad en averaje de un mecánico? No. ¿Tú has visto un mecánico joven? Bueno, sobre todo con lo que viene ahora, con los cambios de tecnología, yo pienso que va a haber que meter otra cosa. Carros eléctricos, sí. Pero mira, tú has dicho un punto importante. La gente que nos ve debe tomar en cuenta este detalle. La ausencia de sus hijos a clase. Ese es un primer elemento de seguimiento y de alerta. Porque hay comportamientos que señalan la aspiración delictiva de alguien. No el delito,
la aspiración delictiva. Hay ¿Por comportamientos. qué tú dices aspiración? Hay comportamientos que te dicen a ti. Porque que aspiracional es deseo de. No, pero hay comportamientos que te dicen a ti que, por ejemplo, un muchachito que se roba, digamos, la papita de la bodega, para poner un ejemplo. No lo hace una vez por hambre, eso es razonable. Pero lo hace por diversión de manera recurrente. Un muchachito que le gusta volarse por encima en el tren, por encima del, no pagar el pasaje, volarse. Y lo hace una vez, bueno, pero te lo hace 3 veces, es una conducta que debe observarse. Un tips que nosotros, de lo que fuimos víctimas nosotros, llegó con unos tenis nuevos a la casa que yo no se los compré. Hay algo raro ahí. O sea, hay una serie de comportamientos que te dicen a ti que si eso no se corrige a tiempo, todos esos indicadores señalan que este muchacho está aspirando a ser un delincuente, que está empezando a practicar con cosas que no sean complicadas. De suerte que en la medida que la sociedad, la familia, se los va tolerando, va subiendo de nivel. Y lo que fue robarse una papita durante su primer año en prácticas de robos pequeños, va a empezar a hacer, tal vez llevarse una batería de un carro. Yo tengo un problema, por no decir una diferencia ideológica con el término aspiracional. Porque lo aspiracional es lo que tú quisieras ser, Lograr, correcto. ¿no? Y qué parte de convertirse o cometer actos de delincuencia son lo que tú quieres hacer o aspiras a hacer, o son productos de tu ambiente, producto de tus circunstancias, producto de que tú tienes hambre, no hay manera de comer. O sea, yo no estoy seguro que aspiracional es el término. Yo diría que es más circunstancial. Yo pienso que es una combinación de las dos. Me explico. Hay momentos en el que las circunstancias te llevan a esa conducta. Pero en la medida en que tú sientes aceptación, que tú te conviertes en la figurita del grupito tuyo porque tú eres el avesado, el que te sale con las tuyas, al que te celebran porque tú trajiste tal cosita al grupo que te robaste, tus aspiraciones cambian. Porque tú te has convertido en una especie de líder, de figura de ese grupito pequeño. Por ejemplo, yo sé que tú conocías y conoces en tu barrio un gran porcentaje de amigos de nosotros que querían ser cadenunces. Oh, sí, claro. O sea, ¿por qué tú querías ser un cadenú? ¿Por qué tú querías venir para Nueva York o a Nueva York a ser cadenú? ¿Por qué? O por qué hoy ser dembocero, que no tengo nada en contra de los demboceros. O por qué ser merenguero en los 80 y los 90. ¿Por qué ser guidero? Porque esa era la manera de tu escalar. El salto social. Sí, de andar en el carro bonito, de tener la muchachita bonita. O sea, tú no... De tener reconocimiento público, que es una de las cosas que todos los seres humanos soñamos. Reconocimiento público. Y si ese reconocimiento público llega y yo no tengo un cimiento moral muy fuerte, por la vía que llegue yo lo voy a aceptar. ¿Por qué la juventud en sentido general, y voy a utilizar a Obama, ¿verdad? Como ancla, como modelo, para correcto, presentarte este ejercicio intelectual, que creo que tú eres una de esas personas que tiene un prisma diferente? ¿Por qué nuestra juventud nunca aspira a ser presidente de la República o como el presidente fulano? Pero con Obama se dio un fenómeno de que mucho de la juventud quería ser como él por las cosas que él logró para llegar a serlo, obviamente por su color de piel, y se convirtió en un modelo aspiracional. ¿Por qué nosotros no tenemos ese mismo, como nación, ¿verdad? Como país, como sociedad, vamos a ponerlo en sociedad? Yo conozco poca gente que me han dicho, yo quiero ser presidente de la República Dominicana, o yo quiero ser como el presidente fulano, el presidente Tomás.
Por decirte un nombre. Bueno, esa pregunta es interesante. Interesante. Yo pienso, Ezequiel, ¿qué tú comiste hoy? Esa pregunta está buena. Yo llevo, a la hora que son, llevo un majalcito ahí de fruta, con un chin de queso, Obviamente y un chin no, de mango. obviamente la fruta parece que te hizo muy bien. ¿Por qué yo te digo esto? ¿Qué ejemplos hemos tenido nosotros desde la presidencia de la República? Ejemplos positivos. ¿Cuál es la percepción de la sociedad dominicana respecto a sus políticos? La percepción de la sociedad dominicana, cierta o no, es que el que es político está ahí para hacerse de dinero a cualquier costa. No le importan las consecuencias. En el momento que tú y yo producimos este segundo podcast, un grupo de personas señaladas por corrupción en el país nuestro, un grupo de un solo expediente, de personas señaladas por nosotros señaladas en el país por corrupción. Bueno, caso concreto. En el Ministerio de Educación se dieron unos adelantos para comprar butacas. En el Ministerio de Educación de República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina e incluso el gobierno de Luis dieron un 20% de adelanto a los proveedores del Estado para que entregaran butacas para las escuelas nuestras. Ese 20% hace una totalidad de 3.000 millones de pesos dominicanos. 3.000 millones de pesos dominicanos. Y esos proveedores no han entregado, a la fecha en que grabamos este programa, una sola tabla de las butacas comprometidas. Una sola. Y están compelidos a devolver esos 3.000 millones. Porque el actual ministro de Educación, que a mi juicio es una persona muy preparada, muy técnica, ha dicho que si ellos no devuelven, los va a someter a la justicia. Entonces, en un país donde el Estado entrega el dinero público y no le pide cuentas a quien se comprometió a devolver ese dinero en bienes, en este caso en butacas, ¿qué tú puedes pedirle a la juventud? Que aspire a eso. Entonces tiene mucho que ver con que, además, allá somos extremadamente elitistas. ¿Qué le pasó al PRM cuando llegó al poder? El PRM salió a buscar los votos de la gente en la calle, ¿verdad? Y don Luis y el resto se abrazaron con todo el mundo. La condición que tenía una persona para abrazarse con Luis como candidato y el PRM era tener el ombligo para adelante. Sin embargo, cuando llegaron al poder, ¿cuál fue la condición? Se creó un comité para empleos y lo primero era tener que llevar un currículum. ¿Cuántos PRMistas saben lo que es currículum? ¿Cuántos lo saben? Pero además, después de hecho el currículum, ¿qué van a poner en él? Si son trabajadores, si son gente común. Entonces, todos esos escollos y todo ese modelo y todo ese concepto de concentrar en pocas manos el poder y los recursos hace que la gente, en vez de ver la política para servir, como lo veía don Juan, como lo veía el padre de la patria Juan Pablo Duarte, como le veía Villini, Espaillat, en vez de verlo así, lo ven como una actividad o deleznable, que me avergüenza, o dos, una actividad a la que yo tengo que sacarle el cuerpo porque ahí están envueltas personas que a mí no me merecen confianza. Entonces, lo que tú dices es que no hay modelos y por lo tanto no haber modelos, pues entonces nadie aspira a eso. Un amigo tuyo, para avanzar, porque Tomás está haciendo más allá que un tráfico, pero esto es un podcast, esto no es uno de los programas esos que él hace que tiene que estar poniendo comerciales cada 2 minutos para poder pagarlo. Mira, un amigo tuyo que yo le echo en cara a sus seguidores y a él algunas conductas suyas, que pudo ser el Obama nuestro, el doctor Leonel Fernández. Una persona sacrificada de Villajuana, brillante, porque el doctor Leonel Fernández es brillante. Yo conozco pocas personas con el cerebro de Leonel Fernández. Un hombre que llegó a la presidencia con 43 años de edad,
que pudo transformar ese país de arriba abajo porque sabía cómo hacerlo, porque tenía el plan, los conocimientos, la disponibilidad y la juventud para hacerlo. ¿Qué pasó con el presidente Fernández? ¿Cómo ve la sociedad dominicana al presidente Fernández hoy? Y te menciono al presidente Fernández porque de los presidentes que hemos tenido últimamente, aparte de Luis, es un hombre joven, brillante, que debió ser el modelo. ¿Y qué pasa con el presidente Fernández hoy? La juventud nuestra, ¿cómo lo recuerda y cómo lo ve? Pero yo sigo diciendo que las personas que ocupan la presidencia y cualquier miembro de cualquier gabinete son productos, ¿verdad?, de un Estado oligárquico primero y empresarial. Comienza por ahí, Samuel, porque las políticas de Estado, la política de Estado la determinan la gente que lo ponen ahí. O sea, tú no, yo no te apoyo ni te doy lo que te doy para tú venir a cambiar para lo que yo te puse que tú perpetuaras. Eso hasta cierto sentido, ya en una época, siglo XXI, 2023, con ChatGPT, donde va a haber tecnología que no van a necesitar ni a Google, es iluso el pensar de que al final del día son personas con libretos definidos, donde te dan 15 o 20 minutos de fama para tú mover la aguja un chin. O sea, para el beneficio de. Pero al final del día son libretos Títeres. a seguir. No títeres, porque tú lo haces. Títeres cuando tú no tienes otra opción. Pero son libretos a seguir. Vienen de aquí, algunos, vienen de Europa, de donde sea que vengan. Eso es relevante, pero sí, ellos van con la firme intención de la perpetuación o en muchos casos, el incremento de. Perpetuación es ya cuando tú tienes que tú no quieres más ya. Pero cuando tú quieres, tú tienes y quieres más, entonces ya ahí viene el incremento. Y vienen ciertas políticas de Estado que tú conoces, que generalmente el pueblo, en donde quiera que tú veas, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, son políticas de Estado oligárquicas. No estoy librando ni quitándole responsabilidad a ninguno, pero sí ya hay que verlo más macro que lo que uno está acostumbrado a verlo. Pero eso es para responderte el por qué nosotros, en la juventud nuestra, no oímos muchachos decir, voy a estudiar para ser presidente de la República. Es que los modelos que tenemos no son los más viables. Porque el mismo PLD y el mismo doctor Fernández tuvo el mejor modelo, don Juan. Milagros Ortiz, la sobrina predilecta de Juan Bosch, en el 63, le dijo, tío, yo quiero trabajar contigo en el Palacio. No hay problema, Milagritos, con 1000 amores. Pero tú no cobras aquí porque tú eres sobrina mía. Tú vas a trabajar conmigo de manera voluntaria. Y Milagros, recién graduada de abogado, tuvo dos caminos. O trabajar en el Palacio ayudando a su tío, o irse a un bufete de abogados a ganar dinero. ¿Tú crees que con un Amén Abel Asbun hubiese habido un Leonel Fernández? No, claro que no. ¿Por qué? Porque bueno, si esa generación completa... No estoy hablando de él, del doctor. No, del modelo. Del modelo. Porque con esa generación completa que Balaguer extinguió lamentablemente, el país hubiese tenido otro rumbo. Definitivamente. ¿Tú dices que fue Balaguer o fue durante el gobierno de Balaguer? Una combinación de ambas cosas. Durante su gobierno, ordenados por la CIA y ejecutados por Balaguer, porque Balaguer se prestó para eso. Porque hubo presidentes que dijeron no, a don Juan le propusieron, insisto con don Juan Bosch, en el 63, que había una lista de comunistas que había que aislarlos, y don Juan dijo que no. Y don Juan no tenía nada que ver con comunismo, ni cosas que se le parezca. Y don Juan dijo que no. Lo que indica que el caso del doctor Balaguer ciertamente fue en su gobierno, pero él lo permitió, de alguna manera lo auspició y permitió que la CIA hiciera lo que diera la gana. ¿Y esa es la diferencia entre haber durado 7 meses y 12 años? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No, precisamente como don Juan no se plegó a los deseos de esa oligarquía que tú mencionaste, pues entonces esa oligarquía decide moverla de ahí. Y el país perdió bastante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los gobiernos de la pasada administración haber permitido el neoliberalismo con todas sus políticas y haber dicho que no? Bueno, ¿qué pasa cuando... Esa es la diferencia entre durar 4 años y durar 20. Claro, pero si los gobiernos nuestros deciden una política nacional consistente, se puede ir uno
el caso de Bolivia. ¿Qué hacen con Bolivia? Tumban a Evo. ¿Y qué hace la gente del movimiento socialismo luego? Le ganan las elecciones. Y no hubo forma de decir que no la ganaron. Tuvieron que atacar el poder. ¿Qué pasa con Chile? El movimiento socialista de Chile está en las calles protestando y en contra de la embajada y en contra de la oligarquía chilena gana la presidencia en Chile. ¿Qué pasa en Colombia? Petro, un ex guerrillero, etcétera, va por un partido de izquierda y gana en Colombia. Entonces se trata de que ser persistente, porque en algún momento dado la persistencia va a ser la diferencia. Lo que no podemos es, por temor a lo que va a pasar, hacer lo que el poder le interesa y entonces que continúe esa manipulación que lo que nos ha hecho mucho daño. Es difícil cuando un país, 20% de su población vive fuera de su país. Eso es cierto. Eso es súper difícil. Gracias, Samuel, por el tiempo. No, hermano, a ti. Ready para el número 3. Claro que sí. Gracias. No se lo pierdan.